Diego Armando Maradona fue finalmente sepultado, ¿no? En compañía de sus familiares, de sus amigos más cercanos, ¿no? Luego de haber sido velado en la Casa Rosada por cientos, miles de personas que llegaron incluso desde diferentes provincias de Argentina. Creemos que es momento de hablar ahora de una situación sumamente complicada, porque Diego Armando Maradona era un deportista, era un hombre que había vivido toda su vida del fútbol y falleció relativamente joven, 60 años. De hecho, veíamos cómo sus propios compañeros que estuvieron con él en la cancha y que ahora son comentaristas deportivos, periodistas deportivos, pues hablaban, ¿no?, de las anécdotas que vivieron con él. Y no podían creer que alguien tan cercano y a tan corta edad se haya ido de esta manera. Pero claro, hay una historia detrás. Así es, por el contrario, hay otros que conociendo esta vida desordenada que él llevó fuera de las canchas, se preguntaban cómo era que ese cuerpo podía durar tanto. Porque revisando la historia clínica de Diego Armando Maradona se pueden encontrar una serie de enfermedades quizá producto de sus adicciones. Finalmente, él muere de un paro cardiorrespiratorio, pero su situación ya estaba bastante desmejorada y eso nos debe dejar una lección a todos. Finalmente, el cuerpo pasa factura. No importa si lo dejamos de hacer, es una acumulación de hechos, inclusive desde la juventud. Pero mejor que nos hable el cardiólogo Richard Soto para que nos explique, en principio, cómo empieza el final, doctor Soto. Muy buenos días y muchísimas gracias por estar aquí en Buenos Días, Perú. El inicio del final... Hola, ¿cómo están? Buenos días, muchas gracias por la invitación. El inicio del final es esta operación o esta intervención que se le realiza hace unas cuantas semanas a Maradona porque tenía un hematoma subdural. No los alcanzo a copiar. ¿Qué significa eso? ¿Qué cosa es? ¿Y por qué devino después en un paro cardiorrespiratorio? A ver, ¿cómo estás? Buenos días. No te alcancé a escuchar la pregunta, se entrecortó, no sé si me puedes repetirla. Sí, él tuvo una intervención por un hematoma subdural. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué es un hematoma subdural? Bueno, yo soy cardiólogo, te puedo dar un alcance de un hematoma subdural, ¿no? El hematoma subdural es una acumulación de sangre en algunas de las membranas a nivel del cráneo, ¿no? Generalmente se da por golpes, caídas, accidentes, ¿no? Y bueno, estos hematomas a veces pueden ser bastante grandes, que pueden comprometer parte del encéfalo y que a veces requieren ser drenados e intervenidos quirúrgicamente. En algunas ocasiones son pequeñas y no tienen mayor problema, ¿no? Suele resolverse de manera quirúrgica si es que son pequeñas o grandes, ¿no? Ahora, la operación en teoría fue un éxito, ¿no? De hecho, él ya estaba en su casa recuperándose y ahí es donde se le produce o se le presenta este paro cardiorrespiratorio. ¿Es este tipo de lesión lo que puede llevar a una situación como esta a la muerte? ¿O es que ya estamos hablando de algo que había ahí? Porque hay que tomar en cuenta, y estábamos viendo el historial clínico de Diego Armando Maradona, él ya tenía antecedentes de arritmias, de hipertensión. Sí, puede ser, un accidente cerebrovascular o un hematoma subdural, ¿no? Que si es que es una lesión bastante extensa, grande, aguda, abrupta, puede llevar, pues, como consecuencia finalmente a un paro cardiorrespiratorio. Pero también, pues, esto, como usted comentaba, podría darse en el contexto de una persona que si detrás tiene una serie de factores de riesgos cardiovasculares, como obesidad, hipertensión, hábitos nocivos asociados, pues este tipo de condiciones puede llevar al desarrollo de un evento cardiovascular súbito que puede desencadenar un paro cardiorrespiratorio. Entonces, lo del caso del señor Diego Armando Maradona es una condición que previamente está evolucionando de forma favorable, bastante bien, el tema del hematoma subdural. Pero en el devenir del tiempo aparece una situación abrupta, como un paro cardiorrespiratorio. Hay que entender que el paro cardiorrespiratorio tiene como principal causa, en más del 85%, a un evento cardiovascular que puede generar, pues, esta parada cardíaca, ¿no? Entre ellos, pues, un infarto agudo de miocardio, o el infarto agudo de miocardio es la causa más frecuente de paro cardiorrespiratorio a nivel mundial. También existen otras condiciones, por supuesto, ¿no? Pero eso es lo que podría comentarles en relación a las causas probables de un paro cardiorrespiratorio. No es la primera vez que Maradona recaía, de hecho,
Nuevamente, regresando a su historia clínica, él en algún momento inclusive se le colocó un respirador por estos problemas de hipertensión que tenía producto del consumo de las drogas y el alcohol. Y es importante que todas las personas sepan el daño que causan las drogas en el cuerpo. Cuando uno consume drogas, ¿cómo afecta el corazón? Existen múltiples efectos que las drogas, especialmente la cocaína, podría generar a nivel del corazón. Estas son sustancias que pueden generar que las arterias coronarias, son las arterias que alimentan al músculo del corazón para que éste trabaje adecuadamente, empiecen a cerrarse, a estrecharse, y hace pues que la sangre no llegue al miocardio, al tejido cardíaco. Esto puede devenir en un infarto al miocardio. También las sustancias, la elevación de unas sustancias dentro de nuestro cuerpo, y directamente la cocaína también puede hacer que el corazón se irrite y desencadene arritmias cardíacas, incluso muy severas, que pueden llevar pues a arritmias fatales y pueden desencadenar pues situaciones como un paro cardiorrespiratorio. Y el alcohol, doctor, el consumo de alcohol, porque también es sabido que Diego Armando Maradona era adicto a las bebidas alcohólicas. Sí, por supuesto, el consumo excesivo de alcohol de forma crónica y también de forma aguda puede llevar al desencadenamiento de situaciones bastante serias. El consumo de alcohol es un factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. El consumo excesivo de alcohol también puede llevar al desarrollo de arritmias cardíacas. Y no solamente pues, el alcohol va a afectar al corazón, sino también va a afectar a otros órganos, como es conocido el hígado, y también puede afectar a otros órganos tan sensibles como el cerebro, especialmente si este consumo de alcohol es crónico, ¿no? Llevando a demencias o a déficits cognitivos que pueden pues, generar en las personas algún deterioro en sus capacidades superiores, ¿no? Y si a ese cóctel de drogas y alcohol le sumamos la obesidad. Sí, obviamente, si a una persona que tiene muchos factores de riesgos como obesidad, pongámosle hipertensión, colesterol elevado, diabetes, ¿correcto? De base ya esta persona es muy probablemente que está con las arterias coronarias que están deteriorándose, que ya hay una enfermedad de fondo, que ya hay una enfermedad arterioesclerótica. Quiere decir que las arterias que alimentan al corazón, que son pequeñitas, se llaman arterias coronarias, es muy probable que se están acumulando progresivamente de grasa. Ajá. Y el lumen por el cual fluye la sangre para que se alimente el corazón ya se está reduciendo. Y si adicionalmente a esa condición patológica de base que tiene la persona por las enfermedades ya mencionadas, agregamos un factor que gatille o desencadene un empeoramiento agudo de esta situación, pues va a llevar a que estas arterias coronarias se obstruyan totalmente. Alguna de ellas, y esta obstrucción total de las arterias coronarias es la causante de un infarto agudo al miocardio. Y el infarto agudo al miocardio pues va a generar, en un porcentaje bastante importante, un paro cardiorrespiratorio, que si es que no lo detectamos rápidamente y si no actuamos adecuadamente, pues la víctima va a fallecer. Por eso es importante, pues, la importancia de comentar a la población de que si tenemos a una persona que está en la casa, en la calle, en cualquier lugar y colapsa y se desmaya, lo inmediato que tenemos que hacer es reconocer si esta persona realmente está en un paro cardiorrespiratorio o simplemente ha sido un desmayo. Para ello, pues, es importante acercarnos a la persona, intentar despertarla, hacer que reaccione, ver si respira y palparle el pulso. Si no nos responde, no tiene pulso, no respira, pues estamos frente a una persona, una víctima que está con un paro cardiorrespiratorio y tenemos que actuar inmediatamente. Tenemos que pedir ayuda y llamar a una central de emergencia, en este caso el SAMU, el 106, para que vengan a auxiliarnos, para que podamos salvar a esta víctima. O nosotros mismos, ¿no? Aplicar, si es que lo sabemos, una técnica. Así es. Y yo como persona tengo que actuar inmediatamente y empezar a hacer las maniobras de RCP. Y las maniobras de RCP actualmente son bastante sencillas. Es importante que toda la población esté concientizada de poder revisar cómo es esta técnica. Básicamente la víctima la tengo que colocar en una zona rígida, en el suelo o en una tabla y ponerme al costado de la víctima y entrecruzar mis manos y colocar mis manos sobre el pecho, sobre el centro del pecho de la víctima. Mis hombros tienen que estar a nivel de ese lugar y empezar a hacer las maniobras de compresión. Tengo que empezar a comprimir el pecho de manera sostenida, de manera continua, más o menos a una velocidad de 2 compresiones por segundo y de manera ininterrumpida.
hasta que llegue la ayuda y poder con el desfibrilador intentar salvar a la víctima. Es la única manera que tenemos que actuar para intentar salvar a una víctima que está en un paro cardiorrespiratorio. Y eso es muy importante que la persona conozca. Una última pregunta. Una persona que desde su juventud y parte de su adultez ha consumido drogas, ha bebido alcohol, ha fumado, ha tenido obesidad, pero un día se rehabilita, ¿no? Baja de peso, deja el alcohol, deja las drogas. ¿Eso significa que su cuerpo también se regenera o es que ya fue sumando, ¿no? una degeneración? Muy buena pregunta, Mabel, interesante. Bueno, mira, cuando una persona está sometida a esta serie de factores de riesgo, pues sin lugar a duda dentro del cuerpo ya se están desarrollando fenómenos que están generando una degeneración de muchos órganos, entre ellos el corazón y entre ellas las arterias coronarias que alimentan al corazón. Entonces, cuando uno deja este tipo de hábitos, por supuesto que esta situación puede que se tenga este fenómeno degenerativo, pero lo ya desarrollado, lo ya afectado, es muy difícil que revierta. Así es. Por lo tanto, pues desde muy jóvenes es importante que evitemos esos factores de riesgo, esos hábitos nocivos, porque obviamente nos va a traer una serie de... Bien, doctor Soto, muchísimas gracias. Hemos hablado de la parte física, pero supongo que de la parte psicológica también habría mucho de qué hablar. Muchas gracias, doctor Soto. Son las 8.